Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria a Dios. Hoy en Preguntas y Respuestas vamos a contestar algo, ¿no? Vamos a tratar de contestarla dentro de todos los esquemas posibles. La pregunta es, ¿una oración te salvará del infierno? Se dice la oración, por ejemplo, dice: Señor Jesucristo, te necesito, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, toma el control del trono de mi vida, hazme la clase de persona que quiere que sea. Amén. Ahora, ¿esta oración te salvará seguro? El famoso cantante, escuche bien, Bob Dylan, hizo una oración así. Y estuvo como 3 años, supuestamente, sirviendo al Señor. Y después de los 3 años, se volvió al mundo a hacer lo que él sabía hacer. A cantar canciones mundanas y bueno, todas esas cosas. Y hay muchas personas que se creen que sí, que si hace este tipo de oración se puede salvar del infierno. Esta oración es normalmente dicha por un evangelista y repetida por un candidato. La oración ha sido usada en cruzadas evangelistas, en supuesta iglesia, incluso en escuelas bíblicas y bueno, y en todo lugar y situación que cierta persona quieren hacerla, ¿no? Otras veces, bueno, no importa, otras veces la oración va de esta manera, dice: repita después de mí, Señor Jesucristo, te necesito, te abro la puerta de mi vida, recibo como mi Señor, en fin. David Jeremías escribe: algunos creyentes tienen la idea extraña de que un creyente será exento de todo tipo de problema, de alguna manera. Creen que su conversión es como recibir una tarjeta que dice: esto absuelve al titular de cualquier tipo de dolor o sufrimiento mientras viva en este planeta. Porque ese es el evangelio que predican. Te dicen: venía Cristo y se te van a acabar todos los problemas, venía Cristo, se te va a acabar la miseria, venía Cristo, se te va a acabar la enfermedad, venía Cristo, se te va a... Es un evangelio de oferta. Cuando Jesucristo fue claro, salió de 40 días de su oración y sus palabras siguen resonando hasta el día de hoy. Dijo bien claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, arrepentimiento. Y en segundo lugar dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue y es y va a ser por la eternidad la demanda del Cristo de la gloria. Alberto Masuetti escribe que hoy en día muchos ven a Jesús como tu mejor amigo. La doctrina cristiana esa no es la de los 2 credos históricos y las antiguas confesiones. Ahora se reduce a 4 leyes espirituales y 5 pasos para que hagas crecer tu liderazgo. Como dice el pastor Paul Washer y el Martin Lutero del siglo XXI. ¿Cómo que 5 o 4 leyes espirituales y con eso se arreglan todos los problemas? Eso es mentira también. ¿Sabes? Yo recuerdo en cierta persona que estaba hablando con un hombre que no era creyente. Él hizo una oración conmigo y todo el mundo estaba muy contento con su decisión, incluso yo, ¿no? Estaba pensando en Lucas 15:7, que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Saben? En aquel lugar estaba trabajando, entregando tratadito y hablando con las personas. Y bueno, y esa fue la primera persona que aceptó a Cristo cuando salimos ahí a predicar. Pero algunos días más tarde no fui a comprar algo en un negocio y vi a la policía con alguien esposado y pensé: ¿quién podría ser? ¿Qué ha pasado? Pero resultó que era el hombre que había orado conmigo y que había robado una bolsa de una mujer. Durante todo ese periodo que estuvimos ahí evangelizando, en realidad quedé en shock y quedé pasmado. Era terrible. Hacía 3 días atrás él había orado, había hecho esa confesión de fe supuestamente para convertirse a Cristo. El hermano Raikov dice en su libro: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ese plan consiste en que te arrepientas de tu pecado y que comiences a caminar dentro de la voluntad de Dios. No es un plan de fe y prosperidad. Acá tengo unos datos, por ejemplo, para que vean lo que está pasando y lo que ha pasado, ¿no? Estos son eventos que han hecho, convenciones reales, campañas, eventos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1990 en Estados Unidos, supuestamente en uno de los eventos que hicieron, hubo 600 decisiones de fe. ¿Cuántas conversiones reales? Ni una de las 600. Ninguno se congregó ni buscó a Dios.
Hubo también en otro lugar de Estados Unidos, que es Salt Lake, hubo el 95% de los que estaban presentes en ese día, supuestamente hicieron una confesión de fe. ¿Cuánto conversiones reales hubo? Solamente hubo un 5%, del 95% hubo un 5% que empezaron a tratar de buscar a Dios. En Rusia hicieron un evento donde existieron 2.500 personas y fueron las que hicieron su decisión de fe. Y después de 30, escuche bien, después de mucho tiempo solamente 30 personas comenzaron a concurrir a la iglesia. De 2.500, 30. La Asamblea de Dios también hizo varios eventos en el transcurso de 4 o 5 años y supuestamente ellos tenían, escuche bien, 5.339.144 decisiones de fe. 5.539.144 decisiones de fe. ¿Y sabe cuánta gente quedaron de esas? 22.790. Nada. Después hicieron una reunión en un lugar que se llama Sacramento, donde había 2.000 decisiones de fe y solamente 52 personas se preocuparon por tratar de cambiar su vida. Y así, mire, puedo nombrarle eventos tras eventos en diferentes lugares del mundo y no tiene nada que ver las confesiones de fe que pasan adelante con los que de verdad se convierten a Cristo y buscan al Señor de verdad. Nada. Acá en Ojama, también en Nevada, hubo un evento donde 13.000 personas pasaron y hicieron su confesión de fe. ¿Cuántos quedaron dentro del sistema cristiano y empezaron a buscar a Dios? Ninguno. Ahora pudiéramos discutir la existencia del infierno en cuanto a si existe o no, pero este no es el enfoque de este artículo. De lo que encuentro en la Biblia, sí existe el infierno, en Mateo 5:22, 29, 30, el libro Apocalipsis 20, 13 al 15. Pero volviendo a la pregunta, ¿te salvarás por una oración? ¿Estás seguro que no irás al infierno? Hay un mensaje que es extraordinario, mire, que usted tendría que escucharlo, ¿no? Tiene que ponerlo en YouTube y leerlo, porque está subtitulado, que lo predicó Paul Washer. Ese es el primer sermón de Paul Washer que escuché y ya con eso me convencí que era un hombre de Dios. Se llama El mensaje de la juventud, impactante, o se llama El camino angosto, como usted quiera llamarlo. Así de claro. Y ahí Washer le dice esa noche a todos los que estaban concurriendo en ese lugar, yo les voy a probar que ustedes en realidad no son cristianos, que sus hábitos y sus costumbres y su manera de actuar, proceder y sus inclinaciones les voy a demostrar que en realidad están perdidos. Y es extraordinario el sermón ese. Escúchelo, busque Paul Washer, El camino angosto. Ahora bien, si vienes de un trasfondo católico romano, enseña dos tipos de pecado, el venial y el mortal. El mortal se refiere a cosas como matar a una persona voluntariamente, tener relaciones homosexuales, aprovecharse de los pobres o defraudar al trabajador en su salario. Pero los pecados veniales no son tan graves, son cosas como la mentira e incluso de no asistir a la misa, ¿no? Muchos creen que los romanos, el 6:23 dice que todos han pecado, pero hacen la distinción entre pecado mortal y con un pecado venial, que no tiene nada que ver. Para Dios pecado es pecado igual. Pero esto realmente no saben lo que Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El pecado es mortal porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si digo algo que no es verdad, soy un mentiroso. Éxodo 20:16. Si tomo algo que no me pertenece a mí, soy un ladrón. Levítico 19:11. Si miro a una mujer con lujuria con mi corazón, cometo el adulterio. Mateo 5:22. Estos son pecados mencionados en el Antiguo Testamento de Adán, Génesis 3:6, Caín, Cam, Abraham, Jacob, David y otros. El pecado es una terrible cosa. La palabra griega, aramatíais, quiere decir errar el blanco. Fue sacado de la expresión militar intentando dar en el blanco, en el ojo del toro, pero fallándolo. El pecado incluye cosas como el orgullo, la ira, la envidia, la depresión, el resentimiento, el odio, la codicia, la amargura, los celos, el dolor, la esclavitud, el pecado y la muerte. ¿Sabe? El pecado destruye la inocencia. El pecado es tan poderoso que puede llegar a ser esclavo de él. Juan 8:34 lo deja bien y deja que nos controle. Romanos 5:12. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que hace pecado, esclavo, es del pecado. El que hace, no dice el que cae en la tentación y no le queda, no, el que hace pecado. De todas maneras, Dios nunca va a darnos una tentación, lo dice el apóstol Santiago, que nosotros no podamos soportar. El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía 4 ocasiones donde la sangre de animales fue empleada. Por ejemplo, en el jardín de Edén, las vestimentas de piel de animales que Dios hizo para Adán y Eva. Génesis 3:21. El sacrificio animal que hizo Abraham en vez de su propio hijo en Génesis 22:6-8. El cordero que fue sacrificado en su sangre pintando sobre los postes de la puerta. Esto era la Pascua para los judíos.
y los sacrificios de corderos que se realizaron en el templo de Salomón, Levítico 17:11. Es interesante notar que los corderos que fueron sacrificados tuvieran que ser machos, Éxodo 46, y sin ni un hueso roto y sin mancha o defecto, Éxodo 12, 3 y 4. Hebreo 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La razón por qué sangre es necesario es porque lo dice Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. El pago por el pecado era muerte, Romanos 6:23, y este pago fue hecho con la sangre del cordero, o sea, pagado por la sangre del cordero, Apocalipsis 12:11, Juan 1:29. Dios es santo y justo, Salmo 89:14, y su requisito por el pecado era el derramamiento de sangre. Entonces tenía que ser ofrecida sangre sin mancha de pecado, y Jesús era el único sin pecado en su sangre. Dice 1 Corintios 5:21, dice: Él fue macho y ninguno de sus huesos fueron rotos. Él fue llamado el Cordero de Dios. En Apocalipsis 13:8 dice: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios sabía de antes de la creación del mundo que su único Hijo Jesucristo pagaría el precio por nuestro pecado. También es interesante notar que Jesús muriera en la cruz, Mateo 26:2. Durante la Pascua, su sangre fue rociada sobre el propiciatorio en el cielo, en el lugar llamado el Sactum, encima del arca de la alianza. Dice: y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué grande, ¿no? Ese gran día de la muerte del Cristo de la gloria, el mundo tembló entero. O sea, el mundo se conmovió, fue sacudido por haber muerto el Hijo de Dios en la cruz. Y hay personas que ni se conmueven ni se sacuden, ¿no? Y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados el uno al lado de la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El pastor y escritor John MacArthur cree que esto era el arca de la alianza que no se puede encontrar hoy en día. Ahora, Jesús salva, así que vemos que la muerte de Jesús, su sangre pagó por nuestro pecado y nada más. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Y toda persona que supuestamente cambia de dirección y comienza a buscar a Dios, dice que tiene que dar frutos. Frutos, una vida tiene que cambiar. Los mismos corintios nos enseñan a nosotros, de modo que si alguno está, la palabra estar significa buscar parecerte en Cristo, su manera de hablar, actuar, proceder, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, vive en Cristo y para Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva persona, nuevos pensamientos, nueva actitud, nuevo proceder. Así lo dice la palabra de Dios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de actuar, de proceder, de andar, de transacciones que hacíamos, de engaño, de mentira, porque nuestra vieja vida nunca fue una vida muy agradable a la presencia de Dios, por algo ahora somos todos pecadores. Pero lo triste de todo esto es que mucha gente reforma. Usted puede comprarse una casa y reformarla, pintarla, arreglarla, pero los cimientos siempre van a ser viejos, las costumbres siempre van a ser las mismas. Eso pasa en muchas vidas, solamente reciben cierta reforma exterior, pero interiormente nunca han nacido de nuevo. Y el problema más grave de todo esto es que nosotros no vamos a entrar al reino del cielo si no vivimos una nueva vida en Cristo. Y una oración no va a salvar absolutamente a nadie. Algunos apóstoles y evangelistas sufrieron por su fe en Jesús, mire. Y, por ejemplo, Santiago, el hermano mayor de Juan, fue decapitado en Jerusalén por el rey de Herodes en el año 44 después de Cristo. Otros dicen que fue apedreado, mientras otros dicen que fue crucificado. Felipe fue azotado y crucificado en Grecia, que es Asia Menor, al 54 años después de Cristo. Otros dicen que fue apedreado. Andrés fue crucificado en la forma X, sin clavos, en Grecia. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Él fue forzado a ver a su esposa crucificada primero. ¿Está entendiendo quiénes eran los discípulos de Jesucristo? Ellos no perdían tiempo en bobeadas. No andaban ofreciéndole a las personas cosas que no existen. Y mira lo que los sometieron y cómo morían. Tomás murió siendo pinchado con la lanza en Calamina, que es India, mejor dicho, le atravesaron la lanza de punta a punta. Bartolomé fue quemado vivo en Armenia. Otros dicen que se ahogó en un saco en el mar y otros dicen que fue crucificado. La cuestión es que lo torturaron para matarlo. Mateo, el recolector de impuestos, fue decapitado en Etiopía. Miren los verdaderos hombres y valientes de Dios, los hombres de la fe, estos son hombres de fe. Judas Tadeo fue crucificado en Edesa, que pertenece a Grecia. Otros dicen que fue golpeado hasta que lo mataron. Simón fue martirizado en Persia. Otros dicen que fue martirizado en Gran Bretaña.
Mateo de Hechos 1:26 fue decapitado en Jerusalén. Bernabé fue quemado vivo en Chipre. Marcos fue arrastrado a la muerte en Alejandría. Santiago el Menor fue muerto a golpes. Pablo fue decapitado en Roma. Y Lucas fue ahorcado en Atenas. Esto significa ser un verdadero cristiano. El primer llamamiento de Jesús hacia su vida, cuando Él los convirtió en sus seguidores, ellos sabían una cosa: tarde o temprano lo iban a matar. Y no podían perder tiempo, tenían que convertirse a Cristo de corazón. Y eso es lo que necesitamos hoy. Yo siempre les pregunto, si hoy empezara la persecución, si empezaran a perseguir a los cristianos como lo están haciendo los talibanes y los están matando como mosca, ¿estamos preparados para resistirlo? ¿Está preparado usted? ¿De verdad está viviendo una vida de fe verdadera en Cristo Jesús? ¿Se ha convertido de corazón o solamente hizo una oración y se cree que en eso descansa su salvación? No nos engañemos, porque la palabra de Dios dice bien claro que Dios no va a ser engañado. Todo lo que el hombre siembra. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.